Muy buenas a todos y bienvenidos a la parte final del curso Introducción a Node, Express y Mongo, donde vamos a ir en esta parte con la introducción a MongoDB, esa base de datos no SQL. Si hacemos un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, empezamos con un repaso de los conceptos de programación, esos conceptos básicos de los arrays, las variables, funciones, etc. Luego hemos pasado a ver lo que es Node, ¿vale? Node.js, donde hablamos de sus peculiaridades, sus características y hicimos algunas prácticas. Luego en el tema anterior, tema pasado, vimos toda la parte de introducción a Express, ¿vale? Ese framework para Node que nos permite crear aplicaciones en lado servidor. Y por último vamos a ver esta parte de introducción a MongoDB, ¿vale? Esa base de datos no SQL. Entonces, durante este tema, lo que vamos a hacer es hablar de la base de datos no SQL y más concretamente de MongoDB, donde hablaremos también de esos conceptos fundamentales y veremos también las herramientas que Mongo nos proporciona, como es Mongo Compass y Mongo Atlas. Entonces, ¿qué son las bases de datos no SQL? ¿Vale? Antes de contestar a esta pregunta, me gustaría hablar un poco de las bases de datos que sí son SQL, ¿vale? Básicamente, SQL es un lenguaje de consulta no estructurada, ¿vale? Y las bases de datos que responden a este lenguaje, es decir, las bases de datos SQL, son básicamente tablas, ¿vale? Tienen un formato tabla donde hay unas columnas, ¿vale? Y unas filas, ¿vale? Y ahí es donde se almacenan todos esos datos. O sea, digamos que una base de datos SQL es lo que responde directamente a una tabla. Entonces, con este lenguaje, nosotros vamos a poder combinar estas tablas, hacer consultas y extraer la información, gestionar todos los datos que hay en esa tabla y están interrelacionados entre sí, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Qué son las bases de datos no SQL? Digamos que las bases de datos de SQL no tienen nada que ver con unas tablas como la que puede ser SQL. Es decir, no existen las tablas en las bases de datos no SQL. Por eso, de aquí viene la primera frase que vemos en el PowerPoint, que es decir que las bases de datos no SQL son sistemas de gestión de datos que difieren del modelo clásico, es decir, las SQL, de relaciones entre tablas, en los sistemas de gestión de datos relacionales, ¿vale? Como ya hemos comentado, las bases de datos SQL son tablas que se pueden relacionar entre sí, pero las bases de datos no SQL no tienen nada que ver, ¿vale? Además, que estas bases de datos no utilizan este lenguaje de consulta no estructurada, que es el SQL, ¿vale? Utilizan otro tipo de lenguaje y otro tipo de funciones y métodos. Entonces, ¿qué es MongoDB? Pues básicamente es una base de datos no SQL que es de código abierto, totalmente accesible y gratis, que está muy enfocada y diseñada para crear y gestionar bases de datos de una forma muy ágil y muy escalable, ¿vale? Una de las características más importantes que tiene las bases de datos no SQL, en este caso Mongo, es que en lugar de almacenar todos los datos en filas y columnas en un formato tabla, como lo haríamos en una base SQL, lo que vamos a hacer es guardar todos estos datos de una forma relacional, es decir, con documentos JSON. ¿Vale? Esto ya nos sonará porque en la práctica que hicimos con Express de conectarse a una base de datos, lo vimos, ¿vale? Vimos cómo nosotros pasábamos esa información a la base de datos Mongo en un formato JSON. ¿Cuáles serían las ventajas o inconvenientes de una base de datos no SQL como Mongo? Pues una de ellas podría ser que no permite combinar tablas, ¿vale? Pero sí que nos da otras herramientas, como puede ser gestionar grandes cantidades de información, podemos escalar y mejorar muchísimo la capacidad de distribución de la información y son muchísimos más flexibles y abiertas, ¿vale? Digamos que las bases de datos no SQL, como la de Mongo, nos proporcionan una flexibilidad para gestionar los datos enorme, que las bases SQL no proporcionan. ¿En qué se basa esta flexibilidad? Pues básicamente que añadir datos es muy fácil, lo podemos hacer con un documento JSON, ¿vale? Y podemos añadir los datos que nosotros queramos. Y además es muy fácil hacer cambios en los esquemas de los datos, ¿vale? Ya que añadiendo un nuevo documento JSON con la nueva información, podemos cambiar rápidamente el esquema. Entonces, la pregunta muy interesante, ¿por qué usar MongoDB?
¿Y por qué no usar una base de datos tradicional SQL? Digamos que las ventajas más básicas o principales son las 4 que tenemos aquí. Una de ellas es que la estructura de un solo objeto es clara, ¿vale? Al ser un documento en formato JSON, vemos claramente cuál es la estructura del objeto. Otro de los motivos es que no existen joins complejos, ¿vale? Como ya sabemos o ya conocemos en las bases de datos SQL, poder unir y concatenar estas tablas a veces se puede ser muy complejo, ¿vale? Requiere de muchos joins, ¿vale? De unir varios puntos, al final se crea una tabla muy larga, muy grande, uniendo diferentes tablas y es un poco complejo, un poco difuso, ¿no? Luego también MongoDB nos proporciona una alta capacidad de consulta. Nos va a proporcionar unas herramientas, unos comandos y unas funciones que nos van a permitir interactuar con esa base de datos de una manera muy sencilla y muy práctica. Y por último, el modelado de datos es muy práctico. Esto va relacionado con lo que he comentado antes, que hacer cambios en el esquema y modelo de datos es muy sencillo, ¿vale? Es muy flexible y muy abierto. Gracias a este lenguaje no SQL, ¿vale? Como puede ser el añadir documentos JSON, ¿vale? Es muy fácil. Entonces, el modelo de datos de una base de datos de Mongo. Lo que nos va a permitir es facilitar el almacenamiento y la combinación de datos de cualquier estructura. Además, acceder a esos datos va a ser muy fácil y nos va a proporcionar funcionalidades para poder interactuar con ellos muy sencillas. Además, tiene y permite una modificación dinámica del esquema de datos, que esto es lo que he comentado anteriormente. Nosotros vamos a poder coger un objeto que tengamos almacenado en nuestra base de datos y cambiarle rápidamente este esquema de datos, ¿vale? De una manera muy sencilla. Entonces, vamos a hablar un poquito de esas herramientas que nos proporciona Mongo, como puede ser Mongo Atlas y Mongo Compass. Ya os digo que esta práctica no va a ser una práctica de escribir código, ¿vale? Va a ser una práctica más visual para ver estos programas y estas herramientas que nos da Mongo. Ahora hemos visto y hemos hecho una breve introducción a lo que es Mongo, ¿vale? Hablando muy por encima de que es una base de datos no SQL, etc. Y ahora vamos a ver estas herramientas que nos permiten gestionar y acceder a las bases de datos. Entonces voy a salir del PowerPoint y nos vamos a ir a Internet Explorer. Bueno, perdón, a Google Chrome en este caso. Entonces, ¿qué es Mongo Compass? ¿Vale? Vamos a empezar por Mongo Compass. Mongo Compass básicamente es un programa que podemos instalar en nuestro PC, en nuestra computadora, que nos va a dar una interfaz visual para ver nuestras bases de datos en Mongo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a poder interactuar con nuestras bases de datos de una manera visual gracias a Mongo Compass. Y bueno, para instalar Mongo Compass es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es ir a la web, ¿vale? Que la tenéis aquí arriba. Si ponéis en Google descargar Mongo Compass, os va a llevar aquí sin ningún tipo de problema. Y únicamente tenéis que darle a Download, ¿vale? Seleccionando vuestro sistema operativo, etc. Y esto os descargará un paquete donde podéis realizar la instalación. Se instala como un programa igual que otro, ¿vale? Muy sencillo, no tiene pérdida, ¿vale? Una vez abráis el paquete de instalación, seguís las instrucciones y lo podéis abrir. ¿Y cómo se ve Mongo Compass? Pues aquí lo tenemos. Esto es lo que se vería en Mongo Compass al iniciarlo. Y vemos que podemos hacer una nueva conexión, ¿vale? Esto quiere decir que quiero conectarme a una base de datos de Mongo, ¿vale? Claro, ahora mismo no tenemos ninguna base de datos, ¿de acuerdo? Operativa. Y aquí es donde entra en juego Mongo Atlas, que es lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Qué es Mongo Atlas? Pues básicamente Mongo Atlas es una herramienta que nos proporciona Mongo para crear nuestras bases de datos en la nube, ¿vale? Es un servicio que ellos proporcionan, ¿vale? Que es tener nuestras bases de datos en la nube. Entonces, ¿cómo podemos utilizar Mongo Compass? Pues si entramos, Mongo Atlas. Si entramos en su dirección, ¿vale? O ponemos en Google Mongo Atlas, ya nos llevará a esta parte y le podemos dar a Start Free. Aquí nos vamos a tener que registrar, ¿de acuerdo?
indicando el nombre, email, contraseña, etcétera, nos vamos a registrar. Y una vez registrados, ¿de acuerdo? Podremos acceder aquí, ¿vale? Donde vamos a poder crear nuestros clusters, ¿vale? Donde vamos a almacenar nuestras bases de datos. De primeras, ¿de acuerdo? Mongo Atlas nos proporciona una opción para crear estos clusters de forma gratuita, que no hay que pagar, ¿de acuerdo? Pero solo vais a poder seleccionar uno. Si queréis ya luego hacer más clusters, pues ya sí que es de pago, ¿de acuerdo? Pero bueno, tenemos esta opción gratuita de que nos va a proporcionar crear un clúster, ¿vale? Que seleccionáis el proveedor, la región, etcétera, el tipo, el nombre y lo creáis, ¿vale? Es muy sencillo también, no tiene pérdida. Yo como ya tengo consumido mi clúster gratuito, ¿de acuerdo? Que lo tengo aquí, con una base de datos de ejemplo que proporciona Mongo. Y bueno, tenéis esta base de datos aquí, donde aquí vais a poder definir las colecciones, ver la información, etc. ¿Ves? Si entro yo en colecciones, se me están cargando. Esperad, voy a hacer esto grande, perdonad. ¿Vale? Veis aquí todas las bases de datos que tenemos, ¿vale? Perdón, todos los datos, ¿vale? Son datos de ejemplos, ¿eh? Está cargando aquí los documentos. Bueno, veis aquí estos formatos muy clásicos de JSON, ¿vale? Donde almacena la información. Y bueno, lo que os quería enseñar es que cuando tenéis vuestro clúster aquí en Mongo Atlas, en la nube, vosotros vais a poder crear y configurar los usuarios que pueden entrar, ¿vale? Se puede hacer muchas configuraciones. Uy, perdonad. Podéis configurar los usuarios que tenéis, ¿vale? Con los permisos que tienen. Podéis configurar las IPs que tienen acceso a esa base de datos. Y tenéis también mucho aquí tema de protección de datos, etcétera, ¿vale? Pero para lo que a nosotros nos interesa, básicamente, es crear un usuario, que fácilmente lo podéis crear desde aquí. Añadir un nuevo usuario, ponéis un usuario, un password y lo creáis, ¿vale? Yo voy a utilizar este que tengo aquí creado, que tiene permisos de todo tipo, ¿de acuerdo? Y es admin, que es el que yo voy a utilizar. Entonces, si me voy a mi clúster, donde tengo aquí mi base de datos mflix, con todos esos datos que hemos visto de ejemplo, yo voy a indicar que quiero conectarme, ¿vale? Entonces veis que me puedo conectar por shell, ¿vale? Como anteriormente lo hemos hecho en el ejemplo de antes, pero no directamente a Mongo Atlas, sino a una base de datos local, por conectarme a través de una aplicación, ¿vale? Que es en caso de que estemos buscando una aplicación con código y que queramos conectarnos con código, o a través de Mongo Compass, que esta es la que ahora mismo nos interesa. Si yo voy aquí, Mongo Compass, le digo que yo ya tengo descargado Mongo Compass. Si no lo tenéis descargado, en esta opción os va a decir que le cliquéis aquí para descargar Mongo Compass, etcétera. Pero al yo tenerlo descargado, me voy a esta opción. Entonces aquí me da esta cadena de texto, que es el punto de entrada a mi base de datos en Mongo Atlas, ¿vale? Con este enlace yo voy a poder entrar a esta base de datos mflix que tengo aquí en Mongo Atlas, ¿correcto? En la nube. Entonces, lo que yo voy a hacer es copiar este enlace, voy a cerrar y me voy a ir a Mongo Compass, ¿vale? Y lo que voy a hacer es pegar aquí este enlace. Y lo único que tengo que rellenar es el usuario y el password que yo voy a utilizar, ¿vale? El usuario que yo he creado es admin y el password es admin también, ¿vale? Admin. Uno de los passwords más clásicos que hay. Entonces me voy a conectar. Entonces veis que está cargando ya. Y voilà, aquí tenemos todos los datos de nuestra base de datos, de nuestro clúster en Mongo Atlas. ¿Qué estoy haciendo con Mongo Compass? Es conectarme a mi base de datos que tengo en la nube, que tengo en Mongo Atlas. Y aquí voy a poder pues, ver toda la información, ¿vale? Ver todas las colecciones de la base de datos. Voy a poder agregar información. Aquí voy a, bueno, ver el esquema o modificarlo, ¿vale? Puedo hacer muchísimas operaciones. Puedo ver el total de espacio que ocupa esta base de datos.
¿Veis? Puedo ver todos los campos, ¿de acuerdo? Dentro de un objeto en la base de datos puedo ver toda la información, ¿de acuerdo? Y puedo hacer muchísimas operaciones, como puedo, por ejemplo, editarla. Yo puedo venir aquí y cambiar esta palabra, ¿de acuerdo? Y modificar la base de datos. ¿Vale? Luego también aquí puedo hacer filtros de que me encuentre tal información, etcétera. Muchísimas operaciones que puedo hacer con Mongo Compass, ¿vale? Pero Mongo Compass quiero que os quedéis con esa idea, que es una herramienta que nos da Mongo para poder gestionar nuestras bases de datos de una manera visual, ¿vale? Y en este caso lo que hemos hecho ha sido conectarnos a esa base de datos que tenemos en Mongo Atlas. Y que os quede claro también que Mongo Atlas es un servicio que nos proporciona Mongo para tener nuestros clústeres, nuestras bases de datos en la nube, ¿vale? Recordar únicamente que es un servicio de pago, pero que sí que es verdad que Mongo Atlas nos proporciona una opción, ¿vale? Inicial gratis, ¿vale? No tendremos todas las prestaciones, pero bueno, tendremos buenas prestaciones. Así que con esto hemos visto estas dos herramientas principales que tiene Mongo, que es Mongo Atlas y Mongo Compass. Entonces ahora vamos a continuar hablando de los fundamentos de MongoDB.